Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que muchos pensamos y pocos nos atrevemos a decir. Tabús, mitos y verdades a medias. Todo desde una perspectiva de dos amigas psicólogas y amantes de la comunicación. Yo soy Caro. Yo soy Nuri. Y esto es Censurado. Comenzamos. Hello, dude. Hello. Hola a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este episodio número 9. Qué romántica, oye. ¿Cómo estás? Ya veo que muy contenta. Bien, ¿y tú? Eso es todo, vamos con toda la actitud. ¿Tú? Claro que sí. ¿Cuál es el temazo del día de hoy? Lo que a todos nos duele, ego. Ay, yo dije la espalda. También. Fíjate que últimamente tengo unos dolores de postura. El ego, dude, es algo que a todos nos pega, a todos de alguna manera nos da ahí. Explícanos, ¿qué es el ego? Mira, la definición exacta es la valoración excesiva de uno mismo. Cuando nos sobrevaloramos, cuando damos una imagen o vendemos una imagen, mejor dicho, de nosotros, pero exacerbándolo, eso es el ego. Híjole, o sea, podríamos decir que el ego es como este juez interior. O sea, el juez que está, o sea, de cierto modo siempre tiene que salir a relucir porque no está quieto si no sale, si no juzga y ya sea algo tuyo o no. Sí, y aparte, yo más que juez, le diría es el mago que todos llevamos dentro. Porque es el que le gusta engañar, el que le gusta pintar realidades falsas o fantasiosas, el que le gusta vivir de la aprobación ajena, o sea, que todo el mundo le haga, ¡oh, wow! Sí. ¡Qué gran magazo! ¿Ya sabes? Claro. Ese es el ego. Sí, busca este constante reconocimiento. Y mira que es algo que creo que hoy en día vemos en muchas personas de cualquier edad, el que haces las cosas justamente según tú, como me encantan estas personas muy espirituales, ¿no? Que dicen, no, sí, yo cuido la tierra y así, y te dan todo un speech súper bonito de cómo cuidar a la tierra, y está increíble. Y que también es válido y tiene cierto punto de razón. Pero, terminan su frase con un, qué lástima por todos los que no lo hacen. Mijos, ya salió el ego ahí. O sea, no puedes tú hacer tu obra de caridad al mundo con la tierra, que está increíble y la aplaudo, pero terminar juzgando al otro por una cuestión de ego tuya. Creo que lo vamos a lograr entender mejor de esta manera. Son este tipo de personas que viven constantemente pendientes de las opiniones de los demás. Es decir, si yo me compro un carro, me tengo que comprar el mejor carro para que la opinión de los demás sea wow, el carrazo de Caro. Pero siempre buscando la aprobación o el superar las expectativas de los demás. Justamente te iba a decir, tomando tu ejemplo del carro, ¿no? Probablemente tu parte del ego lo hace por esta cuestión de superioridad sobre los otros. Y lo peor es que los otros no saben. Igual y tú ya estás endeudado hasta donde, ¿no? Con tal de agarrar y decir, miren lo que traigo. Exactamente. O sea, las personas que viven con ego engrandecido, porque también hay niveles de ego. Hay un nivel de ego que es bastante sano, que es el que te impulsa a mejorarte día con día y a ponerte metas. Es ese angelito que tenemos atrás diciéndonos, tú puedes dar más, dalo. Tenemos el ego medio, que ya no es tan sano, en donde ya hay una ligera línea que define entre la ambición y lo que realmente necesitas. Y tenemos la parte del ego completamente insano, completamente irreal, que son este tipo de personas que bien mencionas, que pueden vivir endeudadas, que deben la casa, el carro, los 2 riñones, el hígado, etcétera, etcétera. La esposa. Pero, la esposa también, pero dan la pinta de ve qué nivel de vida mantengo. Porque para ellos es más importante el aparentar vivir cierto estatus que el realmente dormir tranquilos por no tener deudas, por ejemplo. Y es que justamente, o sea, esta parte del ego, llamémosle el ego bueno, ¿no? Este nivel donde todavía es sano, creo que es bastante importante que todos lo tengamos hasta ese nivel, porque sí nos da como esta cuestión de mejorar nuestra autoestima y por ende mejora como que todo en nuestra vida, ¿no? Todo fluye de manera más linda.
Pero si ya nos vamos a este lado del ego, pues ya no bueno, entonces insano, podríamos caer en este punto de narcisismo y creo que hay que tener mucho cuidado en controlar nuestro ego. Sí, exactamente, porque ya llegamos al punto en donde nos planteamos a nosotros mismos, ya no solo a los demás, ya es con nosotros mismos esta parte de una falsa realidad, en donde ya te crees invencible, indestructible, millonario, poderoso, empoderado, el macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, etc, etc, etc. Y entonces empiezas a vivir, llamémosle de alguna manera comprensible, una realidad alterna a la realidad. Y entonces empiezan las mentiras, empiezan todas estas conductas negativas, el autoengaño, etcétera, etcétera. O sea, se hace una bola de nieve de cosas feas que ningún ser humano quiere ni para sí mismo ni cerca de él. Sí, totalmente. Y creo que es importante como platicarles un poquito de qué manera podemos saber si nuestro ego está viviendo así a flor de piel. ¿Cómo reconocerlo? Cuando ya tenemos estos puntos de chin. O saber si realmente es algo que nos domina. Porque no nos damos cuenta de verdad. En cualquier momento sale esto y tú estás por ahí por la vida muy feliz según siendo don millonario. Y pues no, o sea, no es que lo seas, ¿sabes? O sea, vas con este ego que al final vuelve a lo mismo. Si no lo controlas, te va a dominar. Exactamente. O sea, si no lo controlas, tú te controla él. Y ahí es donde está el error. Y es que, ¿sabes qué? El ego se contagia. Yo lo veo como un monstruito, así literal. Y que se va alimentando de esta infelicidad. Porque al final el que tú vayas por la vida presumiendo algo que probablemente material lo tienes, pero que por dentro estás vacío. Exactamente. De eso se va alimentando. Exactamente. Por eso tiene su base en las carencias afectivas y principalmente de autorreconocimiento. Es más factible que una persona con baja autoestima, con bajo autoconcepto, sea ególatra que una persona que tiene una autoestima sano. Y es que, viéndolo del otro lado, por ejemplo, el ego te hace sentir culpable. Cuando tú reconoces lo que necesitas, entonces es ahí cuando el ego entra a tu cuerpo como diciendo, no, o sea, tú tienes que tener lo mejor del mundo, sí o sí, y así tengas que pisar a quien sea, ¿sabes? Justamente ese es el punto donde hay que tener como mucho cuidado en ir reconociendo poco a poco en qué situaciones lo sacamos, ¿no? O sea, creo que eso ya depende de cada persona. Hay gente que la cuestión del dinero, bueno, se lo saca, pero así, en dos patadas, ¿no? Hay otras personas que probablemente en la cuestión de son rencorosos o tienen como este resentimiento a las personas. Mira, tocaste un punto muy importante, Edu. Cuando ya no sabemos distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que ya es puro y simple llenar mi carencia, ahí tenemos un problema grave, porque puede satisfacerte momentáneamente. Y ahí es donde entra una frase que me gusta muchísimo en lo personal, que dice, no vale la pena aferrarse a algo que te daña, si ese algo solo te hace feliz a veces. Totalmente. O sea, ¿qué necesidad de seguir siendo masoquistas, aferrándonos a algo que nos causa felicidad momentánea? O sea, porque lo mencionaste tú, al momento de satisfacer tu ego, se satisface tu necesidad momentáneamente y luego, ¿qué sucede? Al despertarte sigues queriendo más y más y más. Y en ese punto estamos hablando como esta cuestión del ego, pues del ego intenso, del ego no, el insano. Exacto. Pero si nos vamos también al ego pues bajo, también tiene como esta cuestión del miedo. El miedo es algo que se presenta mucho en este nivel de ego. Entonces dejas de hacer cosas por miedo a. Creo que un gran ejemplo es como el de amar a alguien, ¿no? O entrar en una relación. Tú igual y es algo que de verdad quieres, pero tu miedo a salir lastimado, a la vida actual que, pues no sé, infidelidades, mil cosas, ¿no? Hay mil cuestiones. Tu miedo, o sea, tu ego te protege con el miedo, pero tampoco es tan bueno en ese punto porque no puedes dejar de hacer cosas o dejar de sentir cosas que al final siempre van a ser experiencia solamente por un control del ego. Sí, exacto, porque ahí entra ya, o sea, en el momento en el que el ego entra en acción, la conciencia se apaga y entonces dejas de razonar las cosas y empiezan los miedos irracionales, que muchas veces tienen una base en el pasado, pero muchas veces no. Muchas veces son miedos irracionales futuristas. Total. Hablando, por ejemplo, de la relación. O
sea, si tienes ya este miedo porque anteriormente no te fue tan bien en relaciones, tú le agregas más. Uh-huh. Y entonces ni siquiera conoces a la persona, pero ya le pusiste 80.520 adjetivos calificativos, ya definiste cómo es, cómo va a ser y cómo será por siempre y para siempre jamás. Si no, no dejamos conocer a esa persona por la barrera que ponemos, ¿eh? Y realmente es eso, es una barrera al final. Exactamente. Ahora, los puntos más comunes del ego, yo diría que es cuando no se aceptan críticas, o sea, son personas que generalmente no aceptan una crítica, ya sea constructiva o no. Son personas que ponen una barrera inmediata de molestia y de enojo ante una crítica. Siempre dependen de la opinión de los demás y obviamente si la opinión no es positiva, se alejan de esa persona. Creo que también le agregaría como esta cuestión de les encanta tener la razón, les encanta de verdad, pero al mismo tiempo me fascina porque sale como su lado de víctima. Sí, o sea, por esta parte de querer justificar absolutamente cada argumento que te están dando, por quererte vender esta realidad falsa, se tienen que victimizar para que de cierta manera tú no sigas agrediéndolos porque así es como ellos lo perciben, como una agresión. Uh-huh. O sea, una persona ególatra, una persona que vive del ego, no es una persona que sea una correcta oyente Uh-huh. ni un buen comunicador. No, porque también la manera de decir las cosas sin tacto alguno, es más, deja tú el tacto, creo que van sin prudencia. Y eso es algo que también no es tan bueno, o sea, esa gente que es como de, no, yo soy muy honesta, yo te lo digo como es, tampoco está bien, ¿eh? O sea, tampoco es sano decir las cosas así como van, o sea, tu vómito verbal, contrólalo. A veces puede ser muy hiriente con las personas y es justamente tu ego hablando. Precisamente por eso nos gustaría darles unos consejos. O sea, ya detectamos, bueno, ya de entrada sabemos que es el ego. Uh-huh. Sabemos que es esta excesiva valoración de uno mismo. Ya sabemos cuáles son los focos rojos en donde ya nos estamos pasando de egocéntricos. Ya sabemos que no nos gustan las críticas, que no sabemos comunicarnos ni escuchar, que nos vivimos pendientes de la opinión externa, siempre y cuando sea positiva, porque si es negativa valimos requesón. Y siempre nos tenemos como que justificar de lo que hacemos victimizándonos. ¿Y sabes qué, Edu? Uno muy importante, te tomas todo personal. Híjole, sí. Porque como crees que el mundo gira alrededor tuyo, entonces... Claro, porque tú eres Dios. Claro, entonces todo va hacia ti. Exacto. Bueno, ya identificamos esta personalidad alterna de no fuiste tú, fue Patricia. No. Conmigo se aplica, amigo. Tu caso, sí. A mí sí me sale Patricia. Haciendo alusión a esta película de Fragmentado, muy buena, se la recomendamos, por cierto, uh-huh. En donde es una persona que sufre de múltiples personalidades, que sí existe, sí pasa, y es como una sátira, ¿no? De ¿sí? Pues, cuando no quieres reconocer que es tu ego, echas la culpa a Patricia. No a Nuri, a la Patricia de la película. Exacto. Entonces, vamos primero a reconocer cada logro que tenemos por nosotros mismos. Uh-huh. Empecemos a llenar esta carencia de autorreconocimiento, reconociéndonos a nosotros mismos lo que necesitemos reconocernos. Que si te esforzaste muchísimo y entregaste un proyecto increíble y te felicitaron en el trabajo, también felicítate tú a ti mismo por tu esfuerzo, por tu dedicación. Que si te propusiste levantarte temprano para hacer ejercicio y lo hiciste, felicítate. Uh-huh. Reconócete a ti mismo lo que te tengas que reconocer. Sin caer en el punto de creer que eres el sabelotodo. Ajá, o que naciste para ser exitoso en la vida. Sí, me encanta. Creo que algo muy importante es olvidarte esta cuestión de competencia y de querer siempre ganar. Es muy padre que tengas como esta competencia interna contigo en superarte. Eso es algo que te va a llevar hasta donde tú quieras. Pero no te compitas ni te compares con los demás. Exactamente. O sea, dejar de compararnos, eso ayuda muchísimo. Bastante. También hay que eliminar de nuestro vocabulario las palabras culpa y fantasías y convertirlas o cambiarlas en responsabilidades y metas. No es culpa de, es responsabilidad de. No tengo esta fantasía, tengo esta meta. Volverte tolerante. Muchas veces ya no somos abiertos a escuchar, como bien decía Caro,
nos volvemos intolerantes a las personas, ya sea del trabajo, de tu casa, tu pareja, y es algo que hay que trabajar. La tolerancia nos trae muchas cosas buenas. Aceptar ayuda y solicitarla cuando sea necesario. Sí, reconocer que no eres omnipresente, omnipotente, ni omninada. Eres un simple y sencillo ser humano mortal como todos los demás. Si necesitas ayuda, pídela. Y si necesita alguien más de tu ayuda, ofrécela sin tener que hacerlo menos. Sin tener que decirle después, ay, claro, porque yo te ayudé. O sea, esa parte ya no entra, esa parte es ego. Una de mis palabras favoritas, empatía. Intentemos cada día ser más empáticos con los que nos rodean e incluso con las situaciones que nos rodean. Y que va de la mano con ser agradecido y jamás perder esta maravillosa habilidad que tenemos los seres humanos de sorprendernos de absolutamente todo. Si de repente llovió y sale un mini arcoíris, disfruta ese arcoíris, sorpréndete, permítete reconocer que todavía hay cosas en el mundo que te sorprenden. Admíralas, reconócelas y sigue adelante. Y de la mano va, deja de quejarte. Dejemos este hábito tóxico de estarte quejando por todo. Búscale la oportunidad a las cosas. Exacto. No sirve de absolutamente nada preocuparte. Sí. Sirve ocuparte, que es muy distinto. Hay 7 pasos que según el budismo son muy sanos para vivir sin ego. El primero es no sentirte ofendido. El segundo es liberarte de la necesidad de ganar todo el tiempo. El tercero, liberarte de la necesidad de tener la razón siempre. El cuarto, liberarte de la necesidad de ser superior a los demás. El quinto, liberarte de la necesidad de tener más que los demás. El sexto, liberarte de buscar elogios externos. Y el séptimo, reconocerte en ti lo que deseas que el mundo te reconozca. Me gustan. Creo que el séptimo es muy importante. Base. Para ponerlo en práctica hoy mismo. Base para una buena autoestima, base para una buena vida. Y de ahí parte para todas tus relaciones. Realmente al final lo que proyectamos, como bien decíamos en el episodio anterior, es muy importante. Sí. Yo me quedo, Dude, con esta frase, me gusta bastante, que es egos obesos, mentes anoréxicas. Cuando tienes un ego tamaño mundo, de verdad tu capacidad se vuelve diminuta. O sea, ya no entiendes nada. Tu análisis ya no entra porque tu ego es tan grande que ocupa todo el espacio. Y pierdes realidades. Sí, completamente. Y pierdes oportunidades. Total. Porque en lugar de enriquecerte de la opinión externa, te quedas solo con la tuya y eso te hace pobre. Y no te más rico. La víctima de la historia. Exactamente. Yo me quedo con no busquemos afuera lo que tenemos que proveernos a nosotros mismos. Seamos nosotros mismos dueños de nuestra vida, de quiénes somos, de qué somos, de a dónde queremos llegar y de cómo queremos que el día de mañana las personas nos recuerden cuando ya no estemos en este plano. Me ha gustado. Dude, fue un verdadero placer estar contigo nuevamente en este episodio. No, hombre, el gusto es mío. Nos encanta que nos escuchen, gracias por acompañarnos. No se olviden de escucharnos en nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram, censurado.nc. También pueden escuchar cada episodio por iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y no olviden suscribirse. Por favor, darle clic en la campanita, darle suscribirse, darle like al video a través de YouTube, porque vienen muchas sorpresas muy buenas por ahí. Bye. Bye.